Generador DG701, uno de los equipos con mayor rango de potencia dentro de la marca Duxon. Este equipo incluye un cuarto de aceite marca Duxon, un filtro de aire de repuesto, un embudo para carga de aceite, dos conectores macho de 120 voltios, un conector macho de 240 voltios, una bujía de repuesto, llave para bujías, manual de operación del equipo. Adicional, también cuenta con un juego de ruedas, una barra para transporte y un juego de soportes de goma. Usos. El generador DG701 cuenta con arranque manual y eléctrico, ideal para aplicaciones que tenemos tanto en el campo como en la ciudad, incluyendo todo tipo de instalaciones que requieran el encendido automático del mismo, a través de un sistema de transferencia automática, tales como instalaciones de salud, agrícolas, oficinas, casas de campo, entre otros. Los generadores Duxon de la familia Thunder cuentan con un sistema de tarjeta reguladora electrónica de voltaje ABR, que nos garantiza la entrega de una onda y un voltaje estables, lo cual facilita la conexión de diferentes electrodomésticos, equipos de cómputo y herramientas tales como televisores, refrigeradores, sistemas de aire acondicionado y herramientas eléctricas en general, entre otros. Características. El generador DG701, como todos los equipos Duxon, cuenta con placas de datos técnicos, en las que se indican las características del equipo tales como potencia máxima, corriente nominal y potencia efectiva a 1000 metros sobre el nivel del mar. Y otra placa donde nos muestra el esquema eléctrico del equipo. Cabe resaltar que este generador está provisto con tomas de 20 amperios para operación a 120 voltios y con una toma de 30 amperios para operación a 240 voltios. También cuenta con breaker de protección para las tomas de entrega de energía, medidor BFT que nos permite registrar el voltaje de salida del equipo, las horas de operación y la frecuencia del voltaje entregado. Cuenta con dos bornes de salida que entregan 12 voltios con una rata de carga de 8.3 amperios que pueden servir para cargar baterías. En el tablero también encontrarán el switch de arranque automático o Auto Mode Signal. Es muy importante resaltar que este switch siempre debe estar apagado cuando se encienda el generador a través del arranque manual o de la llave de encendido, y solo se accionará en modo ON cuando se automatice el arranque. La tapa del tanque está provista de una mirilla de nivel de fácil identificación que nos ayuda a controlar el consumo de combustible. Al ser un motor de 4 tiempos, es fundamental entender que debemos aplicarle por un lado el aceite y por el otro lado el combustible. Por este lado tenemos la llave de paso o válvula de paso de combustible, el filtro de aire y el silenciador o exhausto. Ensamble del chasis. Arranque. Los equipos vienen con la batería desconectada para garantizar que la misma tenga la vida esperada. Es importante resaltar que los generadores Duxon con arranque eléctrico tienen una garantía de 6 meses en sus baterías y 3 años en el equipo. El modelo DG701 cuenta con batería de 12 amperios hora, 12 voltios. El modelo DG701 cuenta con arranque manual, y estos arranques obligan al usuario a, antes de alar la cuerda con fuerza, engranar las uñas del arranque. Si el usuario toma el arranque desde la base y hace el alado con fuerza, puede romper, dañar o fracturar las uñas del arranque. Esta es una falla muy común en muchos de los usuarios, entonces la recomendación siempre es engranar las uñas y posteriormente sí hacer el encendido del equipo.
Recuerden que los equipos de arranque eléctrico permiten, además de realizar encendidos con batería, como si fuera un automóvil, la opción de ser encendidos con yoyo e igualmente de forma automatizada. Borne. Conexión de la batería para el encendido. Para conectar el borne podemos hacerlo de dos maneras. Con una llave simplemente aflojamos el borne negativo o con un destornillador de estrella podemos proceder también a desmontar el borne. Entonces, soltamos el borne y procedemos a conectar nuestro cable al terminal de la batería. Es fundamental torquear de manera apropiada el borne de las baterías. Después de conectada la batería, vamos a proceder con las labores de carga de fluidos. Carga de fluidos. Realizar esta operación en una superficie nivelada. Antes de encender nuestro generador, lo primero es colocar el aceite. Recuerden que son equipos de 4 tiempos y estos utilizan aceite multigrado 10W30 para motor a gasolina. Cualquier marca funciona perfectamente. El aceite se carga en el orificio que cubre la varilla medidora de aceite. Y lo ideal es hacer uso de un embudo para facilitar la aplicación del mismo. Con 1/4 es suficiente para la operación del generador. Podemos apreciar cómo el nivel de aceite llega hasta la rosca del orificio de llenado. Posteriormente, colocamos la varilla y se rosca con la mano. No es necesario el uso de herramientas para el roscado, solo con la fuerza de la mano. Cuando se desea realizar el cambio de aceite, se debe soltar este tapón de drenaje. Preferiblemente se enciende el equipo durante 1 o 2 minutos para que tome temperatura el lubricante, se suelta el tapón, se retira todo el lubricante, se coloca nuevamente el tapón teniendo cuidado con la arandela de selle y se carga el aceite nuevo por el orificio de llenado. El equipo cuenta con un sensor de nivel de aceite que impide la avería del motor por falta de este fluido y a su vez impide su funcionamiento si el nivel de aceite es muy bajo. Por lo tanto, si el motor tiene poco aceite o no tiene aceite, el motor se apaga. Cambio de aceite. El primer aceite es recomendable retirarlo a las 10 horas de trabajo. Posteriormente a esta primera carga de aceite, el segundo cambio se realizará a las 30 horas y los posteriores cada 80 horas. Si en su país o región hay una cultura estricta de mantenimiento, Duxon recomienda el primer cambio antes de 50 horas y los posteriores máximo cada 100 horas. Llenado de combustible. Utilice siempre un recipiente adecuado para el suministro de combustible. No haga uso de botellas de algún tipo de refresco o detergente. Siempre un recipiente apto para gasolina. Se puede usar gasolina corriente o regular desde 82 a 85 octanos según el país en el que se encuentre. El tanque cuenta con una capacidad de 28 litros o 7 galones y medio y una autonomía de 8 a 10 horas dependiendo de la condición de carga que tenga el generador. Encendido. Cuando el equipo sea totalmente nuevo y dado que los equipos llegan totalmente secos de fábrica, se recomienda realizar una lubricación previa de las partes una vez se hayan cargado los fluidos. Accionando el arranque manual 3 o 4 veces sin fuerza, por supuesto sin que el equipo encienda, primero asegurándose de que las uñas del arranque enganchen y posteriormente alando sin fuerza la cuerda, para que por salpique los componentes internos del motor queden lubricados. El interruptor de arranque automático o Auto Mode Signal siempre debe estar apagado cuando se encienda el generador a través del arranque manual o de la llave de encendido y solo se accionará en modo on cuando se automatice el arranque. A su vez, el breaker de protección debe estar en la posición off para el encendido y se debe llevar a la posición on una vez se encienda el generador. Importante no conectar cargas hasta haber llevado a la posición on el breaker. Primero daremos apertura a la llave de combustible, que es este elemento, debe estar en la posición vertical. Dado que este equipo cuenta con servomotores electrónicos que regulan la posición del choque, no es necesario accionar ninguna palanca de choque para que el generador arranque. Esto puntualmente para este modelo. Todos los motores Duxon de la familia 4 tiempos son tecnología OHB. Eso quiere decir que son motores con válvulas en la cabeza de la culata, lo que los hace muy eficientes en el consumo de combustible con bajas vibraciones, un bajo volumen y por supuesto un bajo peso. Finalmente, bien sea que el generador se vaya a encender con el yoyo o arranque manual, con la llave o por automatización, debemos insertar la llave en el switch de encendido y llevarla a la posición ON.
Opciones de encendido. Hay 3 métodos para iniciar este generador. El primero, con llave de igual manera a como se enciende un automóvil. Segundo, encenderlo por automatización. Tercero, encenderlo con el yoyo, para lo cual enganchamos las uñas, también sentimos que la cuerda engrana y es desde este punto donde debemos realizar el alado con una fuerza seca para que el equipo encienda. Conexión de equipos. Es muy importante resaltar el cuidado que se debe tener al distribuir la carga en nuestro generador. Recordemos que de las líneas de tomas de 120 o 110 voltios podemos obtener hasta un 60% de nuestra carga y de nuestra toma de 220 o 240 voltios el 100% de la potencia efectiva a 220 o 240 voltios. Vamos a probarlo con una pulidora de la marca Sifken, para lo cual, como antes mencionamos, se lleva el breaker de protección a la posición ON. El BFT nos muestra que entra en funcionamiento y ahora sí podemos conectar nuestra herramienta. ¿Apagado? Si se va a operar el equipo nuevamente al cabo de unas horas o unos días, solo es necesario para apagar el equipo llevar el breaker de protección a la posición OFF, desconectar las cargas y mover la llave en el switch a la posición OFF. Si el equipo no se va a operar por varias semanas, la recomendación es cerrar la llave de paso del combustible mientras el equipo está encendido. Les recuerdo que queda cerrada en posición horizontal y debemos dejar que el combustible del carburador se consuma en su totalidad, básicamente dejando que el equipo se apague solo. De esta manera la gasolina no queda en los asientos de la taza del carburador y no se pega, y cuando usted necesite utilizar su equipo va a ser muy fácil encenderlo. Tan pronto el equipo se apague porque se quede sin gasolina en la taza del carburador, debemos pasar la llave del switch de encendido a la posición OFF, y de esta manera podemos almacenar correctamente nuestra máquina hasta el día que la volvamos a necesitar. Recomendaciones de mantenimiento preventivo. La llave de paso se debe mantener cerrada para garantizar que el combustible que está en el tanque no genere una columna de presión hacia el flotador del carburador y termine pasando derecho al cárter y se mezcle con el aceite. La inspección de la bujía se debe realizar cada 300 horas o cada 3 meses. Recomendamos desmontar la bujía con la copa que incluye los accesorios e inspeccionar la condición del electrodo y, si es necesario, calibrar. Y de igual forma, estos motores de tecnología OHB o de válvulas en la cabeza de la culata requieren calibrar sus válvulas en promedio cada 3 meses o cada 500 horas. Cuando el generador se utiliza en campo abierto, donde las condiciones del medio ambiente son muy extremas, los filtros se taponan con mayor facilidad. Por lo tanto, el mantenimiento de estos consiste en lavarlos con gasolina y deben exprimirse de esta forma, no torciéndolos, sino de esta forma, y dejarlos secar antes de colocar nuevamente. Tan pronto el filtro está limpio y seco, se procede a colocar algunas partículas de aceite. Se puede usar el mismo aceite que estamos usando en el motor. Posteriormente, instalamos nuestro filtro sobre el laberinto o entrada de aire. Importante, el equipo no debe trabajar sin filtro.
porque si el filtro se tapa, es sinónimo de que el ambiente tiene mucho polvo y por lo tanto, sin el filtro, todo ese polvo va a dirigirse directo al motor generando desgaste. Garantía. Los equipos de Duxon tienen garantía de 3 años, extendida año a año con mantenimientos anuales en nuestros centros de servicio. Esta garantía está dada por defectos de fabricación y materiales, por lo tanto, no cubren defectos por desgaste. Dato importante. Estos motores, al igual que todos los motores a gasolina, tienen una pérdida por altura. Para el caso del generador Duxon DG701, el equipo entregará 8.000 vatios de potencia sobre el nivel del mar y por cada 100 metros de altura perderá un 1% de potencia. Es decir, que si estamos en una ciudad a 1.000 metros de altura, estaríamos perdiendo un 10% y la planta no entregaría 8.000 sino 7.200 vatios máximos y así sucesivamente a mayor altitud. Recuerde seleccionar bien su planta eléctrica y tener un cuidado responsable con el equipo Duxon, que siempre será la mejor solución para el uso industrial a un excelente precio.